Buenos días. Ánimo. Estamos comenzando la semana y nos va a ir muy bien a todas, a todos. Hay que tener mucha fe. Bueno, pues vamos a informar. Primero, como siempre, el quién es quién en los precios. Después, sobre la ayuda humanitaria a Chile, a Turquía, a Siria. Y el tercer tema es el informe que se da también los lunes sobre el avance en la construcción del Tren Maya. Y al final, los otros videos que se presentan los lunes. Y posteriormente abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, vamos con Ricardo Sheffield. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes quieren el precio de los combustibles? Tenemos que, con corte el 9 de febrero, el precio de la mezcla mexicana de petróleo fue de $68.21 por barril. Por tanto, el incentivo fiscal en esta semana para la gasolina regular es de 49.5%, el incentivo fiscal a la premium de 28% y el incentivo fiscal al diésel de 52.4%. El promedio la semana pasada del litro de regular 22 pesos con 2 centavos, el promedio de la premium 24 pesos con 17 centavos y 23 pesos con 55 centavos el promedio del diésel. Las tres marcas más careras la semana pasada, Redco, Oxogas y Petro 7. Estas dos cadenas ahora se nos treparon a las más caras, Oxogas y Petro 7. Normalmente estaban a la mitad de la tabla, y las más económicas, las aliadas de los consumidores, la semana pasada fue Rendy Chicas, G500 y Total. Vamos a ver ahora por regiones y tomando en cuenta el margen. Tenemos que la más cara es de Valero en Zapopan, Jalisco, un precio al público de 24 pesos con 26 centavos. Y estos sí se pasaron de rosca con su margen, 5 pesos con 22 centavos de margen. Es el margen más alto que me ha tocado ver desde que presentamos los precios. Yo no sé en qué están pensando estos señores. De franquicia Pemex, vean la diferencia. 15 centavos de margen, es la más económica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 21 pesos con 8 centavos. En el caso de la Premium, la más cara es de Shell. La encontramos en Irapuato, Guanajuato, allá con mis paisanos guanajuatenses, lo están dando a 25 pesos con 99 centavos, un margen alto, pero no tan alto como el que vimos para la regular de esa Valero, que es de 3 pesos 35 centavos de margen, comparado con los 18 centavos de margen de franquicia Pemex en Puebla, que tiene en consecuencia con un precio más bajo el combustible a 22 pesos con 63 centavos el litro de premium. En el caso del diésel, la más cara con el margen más alto, también muy disparado, es de Móvil, que normalmente Móvil tiene muy buenos precios, lo han visto como aliado del consumidor muchas semanas, pero esta de Móvil en Monclova, Coahuila, tiene el diésel a 25 pesos 89 centavos el litro, y lo tiene así porque tiene un margen de 5 pesos 63 centavos. Se volaron la semana pasada estas gasolineras, 15 centavos de margen, comparando, es de franquicia Pemex en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el más económico, con el menor margen, un precio al público de 22 pesos por litro. Recibimos muchas denuncias y quejas esta semana pasada a través de la app del litro por litro, más de las normales, 350 quejas y denuncias, muchas vinculadas al tema de precio, que se queja en algunos lugares, y vieron que hay razón para ello, como hemos visto en las constataciones, y realizamos 281 visitas de verificación o constataciones. Tres gasolineras se negaron a ser verificadas, una gasolinera en Ángel Cavada en Veracruz, otra en Santiago Tuxtla de Veracruz y una en Tamuín de San Luis Potosí. Estas tres gasolineras nos apagaron los switch y se fueron, entonces no se dejaron verificar, ya se ganaron una multa de 850,000 pesos. Yo no sé
¿Para qué nos hacen batallar y batallan ellos? Porque al final van a terminar siendo verificados y por todas las dependencias vinculadas de gobierno federal, la CEA, CRE, con el acompañamiento de Guardia Nacional. Ojalá nos hicieran el favor de cumplir con la ley y dejarse verificar y se evitan problemas. Las más baratas, 20 pesos con 15 centavos para la regular en Tonalá, Jalisco, y 20 pesos con 20 centavos de Princeton en Guadalajara, Jalisco, una de ellas de Valero, fíjense para que vean la diferencia entre una que da buen precio y otra que se pasa de rosca. Y las más caras, 24 pesos con 77 centavos de franquicia Pemex en Talpa de Allende, esta cara muchas veces a lo largo de los años, y otra de Valero también entre las caras, 24 pesos con 18 centavos en Zapopan, Jalisco. De las más baratas en la Premium, 21 pesos con 78 centavos de franquicia Pemex en Ixtlahuán, Veracruz, y 22 pesos con 19 centavos de G500 en Veracruz, Veracruz. Las más caras, 26 pesos con 99 centavos de Shell en Naucalpan, aquí en el Estado de México, y 26 pesos con 66 centavos de franquicia Pemex en Talpa de Allende, Jalisco, otra vez. Y las más baratas para el diésel, 20 pesos 99 centavos de Valero en Pachuca, Hidalgo, y 21 pesos con 50 centavos en Cadereyta, Nuevo León. Y las más caras del diésel, 25 pesos con 89 centavos de franquicia Pemex en Santiago Papasquiaro, Durango, y 25 pesos con 79 centavos de G500 en Villa de Tutepec, Oaxaca. Seguimos también revisando el tema de los servicios sanitarios, que estén limpios y de preferencia que no los cobren. Vamos a ver ahora el gas LP con corte el 8 de febrero, el precio internacional convertido a kilos y a pesos fue de 22 pesos con 74 centavos, mientras que el promedio la semana pasada en las 220 regiones fue de 20 pesos con 50 centavos por kilo para cilindros de gas. Ustedes pueden ver cómo continúa este promedio, más de 2 pesos por abajo del promedio internacional. Y el mismo 8 de febrero el precio internacional convertido a litros y a pesos, 12 pesos con 30 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones fue de 11 pesos con 7 centavos. Sigue habiendo aliados de los consumidores que dan por abajo del precio máximo en sus regiones. Es el caso de Sociedad Cooperativa en Allende, Coahuila, que lo tiene a 10 pesos con 50 centavos el litro, cuando el precio máximo es de 11 pesos con 13 centavos, casi un peso por abajo. Y hay otros ejemplos en Jalisco, en Veracruz, en el Estado de México y en Nuevo León. En el caso de cilindros de gas, un aliado del consumidor que da por abajo del precio máximo es Gas Butepep de Zapotlanejo, Jalisco, tiene un precio al público de 20 pesos con 71 centavos, cuando el precio máximo de la zona es de 21 pesos con 50 centavos. También hay ejemplos en el Estado de México, en Veracruz y en Guanajuato. Realizamos 823 visitas o constataciones y tuvimos 7 infracciones, una báscula inmovilizada y dos instrumentos de medición inmovilizados, como un 3.4% de cilindros en mal estado. No se olviden de revisar la parte inferior del cilindro, que no esté picado, y si está picado no se lo reciban a ese distribuidor, regresen el cilindro. Hay más proveedores en todos los mercados, no solo hay uno. Vamos a ver ahora los 24 productos de la canasta básica, donde tenemos que el más caro en la zona centro es Walmart Express en la Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Tuvo en los 24 productos en 1,035 pesos con 20 centavos, mientras que la opción más económica en esta zona, los mismos 24 productos, Soriana Hiper, en Plaza Las Américas de Querétaro, en 918 pesos con 70 centavos. La semana pasada, en la zona centro-norte, el más carero fue la Central de Abastos de Durango, que a esos les gusta hacer los más careros en esa zona desde hace varios meses, en 1,042 pesos con 60 centavos la canasta, mientras que la más económica fue Mega Soriana en Guadalajara
en Zapopan, Jalisco, 918 pesos con 30 centavos. En la zona norte, el Mascarero Central de Abastos de Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, a 1,124 pesos el paquete, mientras que Soriana Hiper, otra vez Soriana, qué bien, aliado de los consumidores, en Chihuahua, tiene el paquete en 913 pesos con 10 centavos. Por último, en la zona sur-sureste, en la semana que concluyó, la Central de Abastos de Mérida sigue siendo la más carera de la zona. En Mérida, Yucatán, a 1,114 pesos con 26 centavos, estos 24 productos para una familia de 4, una semana completa, mientras que Soriana sigue siendo aliado de los consumidores. En Acapulco, Guerrero, tuvo el paquete, por cierto, el más barato en todo el país, 855 pesos con 40 centavos, bien por Soriana. Y toca informar sobre remesas el año pasado, un año récord histórico otra vez, en el cual las heroínas y héroes, paisanos nuestros desde los Estados Unidos, remitieron dólares a mamá y a esposa acá en México y se volvieron a superar, no solo de manera mensual, sino anual, todos los registros de años anteriores. Ustedes pueden ver en la gráfica cómo ha sido en un aumento continuo las remesas que se reciben de esas héroes y heroínas que apoyan a sus familias acá en nuestro país. Y la mejor manera de mandar envíos en efectivo en ese mes fue Ulink, que por los $350 que es la remesa promedio, fueron 6,611 pesos con 50 centavos, porque no cobró comisión y tuvo un buen tipo cambiario, de los mejorcitos, 18 pesos con 89 centavos, mientras que el peor para envío de efectivo fue Pagafone Smart Pay, que nos dio 6,385 pesos con 20 centavos, cobró una comisión de $10, muy alta, la comisión más alta en el mercado, y un tipo cambiario bajo, 18 pesos con 78 centavos. Y para depósito a cuenta, la mejor opción otra vez Ulink, 6,611 pesos con 50 centavos, igual, y la peor, Cloud Transfer Services, que nos dio 6,385 pesos con 20 centavos, porque cobró también una comisión de $10 y un tipo cambiario de 18 pesos con 78 centavos. Mañana es Día del Amor y la Amistad. Recuerden, regalen afecto, no lo compren. Bueno, antes de continuar, queremos decir que está con nosotros Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo. Omitimos presentarla y nos da mucho gusto que nos acompañe. Entonces continuamos con el tema de la ayuda humanitaria. Con su permiso, señor presidente, buenos días, señora gobernadora, distinguidos invitados y colegas secretarias y secretarios. Respecto a la situación Turquía-Siria, ya se considera que desde luego el sismo ocurrido en esa región es el más grave del que se tenga memoria en el último siglo. Hay ya un poco más de 35,000 muertos, 85,000 heridos, de los cuales 31,643 son en Turquía y 4,300 son en Siria. Nos ha instruido el señor presidente que en lo relativo al apoyo a Siria se estableciera contacto con la Organización de las Naciones Unidas, cosa que se hizo, y ha dispuesto el presidente que México haga una donación de $6 millones que se depositarán en cuanto nos den la cuenta bancaria. Esto depende de una oficina de Naciones Unidas a cargo de asuntos humanitarios. Desde luego ellos están ya desde hace varios días en la región y estas cifras que les acabo de dar son confirmadas por la ONU para darnos una idea de los impactos en Turquía y en Siria. Entonces haremos ese depósito el día de mañana como se ha dispuesto, y por lo que hace a la presencia en Turquía, pues el secretario de la Defensa nos va a presentar en un momento más el informe actualizado a este día. También comentarles brevemente que a las 9 de la mañana se inician las conversaciones entre el ELN y el gobierno de Colombia. Entre otras cosas, por eso me voy a tener que retirar. Y esas conversaciones, México es el facilitador, es uno de los países facilitadores y garantes para buscar que haya diálogo entre esas partes, solicitado así por ambas partes, el gobierno de Colombia y el ELN. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, vamos a informar sobre la Fuerza de Ayuda Humanitaria de México en Chile. La primera lámina, por favor. Aquí tenemos la manera en que está integrada estas brigadas mixtas de combate
al fuego, 300 elementos, 10 brigadas trabajando en 6 comunas, en dos regiones allá en Chile. Los resultados, la siguiente por favor, que han tenido en estos 6 días de trabajo, han evacuado a 120 personas a lugares seguros, han dado 151 consultas médicas, el personal de médico que va acompañando a la Fuerza de Ayuda Humanitaria, 600 hectáreas han sido sofocadas, de guardarrayas ya estableciendo 200 kilómetros para evitar que siga avanzando el incendio y confinarlo en determinadas áreas para poder atacarlo. También han aislado 600 viviendas para que se evite que sean consumidas por el fuego y han reconocido 769 kilómetros de las áreas que están atendiendo. Aquí tenemos unas fotografías de ese trabajo que está realizando la Fuerza de Ayuda Humanitaria de México en Chile y en los videos de ese mismo trabajo. Bien, adelante por favor. Sobre la Fuerza de Ayuda Humanitaria de México en Turquía, la primera lámina, aquí la conformación de la fuerza, recordarla nada más rápidamente: 93 elementos de la Secretaría de la Defensa, 37 de la Secretaría de Marina, 15 de la Cruz Roja y 5 de Relaciones Exteriores, que fueron trasladados con una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana y 12 elementos de tripulación. Desafortunadamente falleció uno de los canes de la Secretaría de la Defensa Nacional ahí en el trabajo, el can Proteo, en días pasados. Tenemos un video. Bueno, primeramente las fotografías, aquí adelante tenemos las fotografías de los trabajos que están realizando y un video en donde se da la información de todas las actividades, la que se desarrolló en el último día y un acumulado de lo que lleva de trabajo la fuerza. Por favor, el video. Soy el general José Luis Cruz Piñón, perteneciente a la Secretaría de Defensa Nacional, integrando el agrupamiento de ayuda humanitaria del Gobierno de México, que se trasladó a Turquía con motivo del terremoto registrado en la parte sureste de esta nación. Este agrupamiento se encuentra integrado con personal de la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Cruz Roja Mexicana. Los resultados obtenidos en esta jornada son: una persona rescatada con vida, 14 cuerpos de personas fallecidas recuperadas, 23 consultas médicas, 14 metros cúbicos de escombro removido, haciendo un total a la fecha de 4 personas vivas rescatadas, 29 cadáveres de personas fallecidas, 72 consultas médicas, 41 metros cúbicos de escombro y 3 toneladas de material diverso recibido en un centro de acopio. Es así como la representación del pueblo de México muestra su solidaridad con las personas afectadas por este desastre natural en la región de Turquía. Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Como cada lunes, ahora informamos de manera integral sobre el tramo 5 Sur. El tramo 5 Sur se ubica en el estado de Quintana Roo y se extiende por 67.7 kilómetros de Playa del Carmen a Tulum. En cada uno de estos 2 puntos del Tren Maya contará con estaciones para el ascenso y descenso de pasajeros en la estación de Playa del Carmen y en la estación de Tulum. El tramo 5 Sur es singular porque de más de 60% de la vía será viaducto elevado, lo protegerá el suelo para proteger el suelo kárstico, cenotes, cavernas y ríos subterráneos de la zona. De esta manera específica destaca el puente atirantado de alrededor de 290 metros de longitud que permitirá salvaguardar la cueva Garra del Jaguar. Para la vía en el tramo 5 Sur se requerirán 1.484.000 metros cúbicos de balasto, 240.000 durmientes y 14.000 toneladas de riel. También se construyen más de 50 obras complementarias, como pasos de faunas y pasos vehiculares, así como una subestación tractora
que es parte de la obra para dar suficiencia eléctrica al Tren Maya y seguridad a la península de Yucatán. Los empleos generados hasta ahora por la obra en el tramo 5 Sur son más de 6.500, sobre todo mano de obra local. Con el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas se intervienen los sitios de Tulum y Muyil, además de rescatar y conservar 4 sitios nuevos: la cueva Garra del Jaguar, la cueva de las Manitas, donde existen pinturas rupestres, la cueva 8 Balas y el complejo arqueológico denominado Pamul II. La protección de la riqueza arqueológica va de la mano con la responsabilidad ambiental. Por eso, el tramo 5 Sur comprende también la apertura del Parque Nacional del Jaguar, que en 1.000 hectáreas resguardará la flora y fauna del lugar, lo cual se suma a la reforestación del programa Sembrando Vida. En el tramo 5 Sur del Tren Maya abrirá puertas a la grandeza humana y natural y cultural del sureste mexicano. Es cuanto, presidente. Joao. Buenos días a todos. El tramo 5 Sur se reparte por 3 subtramos dentro del tramo 5 Sur. A Motecli, México, corresponde el tramo 5 Sur A, que tiene una longitud de 27 kilómetros y una estructura mixta entre un viaducto o distintos viaductos con terraplén. La longitud de los viaductos que corresponde al tramo A es de 18 kilómetros y 760 metros, permitiendo eso una permeabilidad muy importante en términos sociales, pero más importante en términos de la fauna y de la flora. Esta solución mixta de que todos tenemos el tramo 5 Sur permite una interacción absolutamente nula con el entorno geofísico que existe en el contexto del tramo 5 Sur en términos de suelo. La estructura del viaducto está constituida por trabas de desde 7.5 metros, bien como 6 trabas por cada módulo de esas mismas desde 7.5 metros. Aquí vemos ya la construcción y la realización y la terminación de parte del viaducto, bien como el procedimiento constructivo que requiere, como podemos observar, una cantidad muy significativa de equipos y de estructura humana para poder llevar a cabo esta obra de ingeniería de altas especificaciones técnicas. Una obra de este tipo, con estas características de especificaciones técnicas de tanto requerimiento, requiere un equipo de recursos humanos bastante capacitado, bastante motivado, de un número muy significativo, porque estamos trabajando en un contexto de 24 horas por día, 7 días a la semana. Entonces, en la generación de empleo directo e indirecto en el tramo 5 Sur A, tenemos ya hoy cerca de 6.500 empleos con una elevada especificación técnica y una capacitación que nos genera el cumplimiento de las mejores reglas de seguridad y de capacitación del mundo. Para eso necesitamos e instalamos un campamento en sitio para permitir que estas mismas personas y nuestros colaboradores pueden tener todas las condiciones de higiene, salubridad, de confiabilidad y de capacitación suficiente para poder mantener su motivación, su foco y su energía en el cumplimiento de esta obra de esta magnitud. Tenemos un campamento de más de 1.500 personas, tenemos un turno constante de 7 días por semana de 24 horas, lo que requiere un conjunto de equipos bastante significativos, que son más de 500 equipos que tenemos en estos 27 kilómetros que estamos trabajando. Esos equipos, que son más de 500, están compuestos por cerca de 28 perforadoras de grande dimensión y de un diámetro de más de 1,50 m. Significa, para trabajar 28 perforadoras, que necesitamos de más de 300 operadores especializados
para trabajar esos mismos operadores, que necesitamos de más de 60 grúas, que necesitamos de más de 67 carros revolvedores de concreto, necesitamos de bombas de concreto 11, de excavadoras 18, de tractores 24, de motoconformadoras 21, rodillos 30, camiones 120 y otros 125. Más de 500 equipos que tienen que estar en una operación logística muy significativa, con una cantidad de insumos muy importantes, insumos estos que son todos hechos en México. Tenemos números muy expresivos que es importante recordar. Tenemos más de 200.000 toneladas de cemento, tenemos más de 1.7 mil millones de metros cúbicos de agregados por producir, tenemos más de 112.000 toneladas de acero, tenemos 128.000 metros cúbicos de balastro, 6.667 toneladas de riel y 97.483 piezas de durmientes. Todo esto es para resultar en un producto terminado de la estructura de viaducto, a donde se van a construir en sitio, como podemos observar en las imágenes que se está construyendo en sitio, sin tener una afectación en el entorno turístico de la zona a donde estamos trabajando, más de 6.288 piezas de traves, más de 41.920 piezas de prelosas, 1.449 cabezales, 786 diagramas, 1.048 losas, 3.147 piezas de pilas de cementación. Para que tenga una idea, una pila de cementación por cada equipo de los 28 que acabé de referir a trabajar 24 horas es una pila al día por cada equipo, es la dimensión de la logística de esta misma obra. No hay obra sin haber un respeto al medio ambiente, no hay obra sin podermos cumplir con la obligación social y cumplimiento de las mejores reglas medioambientales. Por eso el tramo 5 Sur tiene distintos viveros. En nuestro caso tenemos un vivero a donde ya rescatamos más de 34.559 árboles. Con su permiso, señor. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. En el tramo 5 Sur, el subtramo B está a cargo de Grupo Indy, una empresa 100% mexicana con amplia experiencia en la construcción de viaductos, con más de 250 kilómetros ya construidos, entre otras cosas. Y Grupo Indy es una empresa fundada ya hace más de 45 años, con mucha experiencia en este tipo de proyectos. El tramo 5 Sur, subtramo B, tiene una longitud de 20.7 kilómetros. A la fecha se están generando 5.600 empleos durante la construcción de la obra, indirectos y directos. El 80% de la mano es de la obra de la región, así como se está especializando a la gente para poder tener los operadores necesarios para los grandes equipos especializados en estos tipos de trabajos. Actualmente ya en la obra se cuenta con más de 450 equipos de trabajo de alta especialidad, así como una planta de prefabricados en la zona de Xpujá para poder cumplir los requerimientos de los insumos que requiere este gran proyecto. En este subtramo B se van a ocupar más de 4.000 traves prefabricadas, más de 27.000 tabletas prefabricadas, más de 650.000 metros cúbicos de terraplén, más de 73.000 durmientes de concreto, más de 106.000 metros cúbicos de balasto, así como 88.000 metros lineales de riel. En este tramo hay una obra en particular muy específica y muy detallada que se llama Puente Atirantado Garra de Jaguar. Es para liberar una caverna que se encontró en la zona, el cual el puente atirantado tiene más de 263 metros lineales de distancia. También quisiera mostrarles algunas imágenes objetivos de cómo va a quedar este puente, que actualmente ya se está trabajando en él. Adelante. ¿Es cuánto, señor presidente? Buenos días a todos. El tramo que está construyendo el tramo 5 Sur C es un tramo de 19.7 kilómetros que, como lo explicó mi colega Joao Pereira de Motengil, el suelo tiene una complejidad que obliga a la construcción de ciertos viaductos. Este tramo incluye aproximadamente 9 kilómetros de viaducto. Incluye también 9 pasos de vehiculares y de fauna y la estación de Playa del Carmen.
Este tramo conecta Playa del Carmen con Puerto Aventuras en el estado de Quintana Roo. Tenemos ya una planta de prefabricados que será donde estaremos produciendo todas las estructuras para los viaductos. En este tramo se han generado 5,000 empleos directos e indirectos y ya hemos dado 7,000 horas de capacitación a los trabajadores que nos apoyan en este tramo. En el tramo utilizaremos aproximadamente 422 máquinas mayores y menores. Y habremos construido, una vez construido, habremos puesto 1 millón de metros cúbicos de tierras, 163,000 metros cúbicos de balasto, 300,000 metros cúbicos de concreto, 96,000 toneladas de acero de refuerzo, entre otros. Y el tramo igualmente incluye el rescate de flora. Se han rescatado a la fecha más de 13,600 plantas y 26 individuos de fauna. Y tenemos ya un vivero donde además se plantan más de 1,500 plantas nuevas que se utilizarán para la rehabilitación de 100 hectáreas de terreno. Muchas gracias. Gracias, señor. Muy buenos días a todos. Vamos a hablar el día de hoy sobre manufactura y también sobre la cochera que tenemos en el tramo 5 en Tulum. Tenemos aquí unas imágenes y un video de la planta de Sahagún. Esta planta tiene más de 460,000 metros cuadrados. Esto quiere decir que es la planta más grande de toda América y la tercera más grande en el mundo en superficie. Platicábamos hace rato y decíamos que si esto es mucho o es poco, pero para que se den una idea son como 300 campos de béisbol. Esto creo que nos ayuda a entender un poquito más. Tenemos 5 líneas de producción, 2 de ellas dedicadas a malla, y me gustaría antes de continuar compartir con ustedes un pequeño video para que puedan conocer más de esta maravillosa planta y de lo que estamos haciendo. Gracias. Ciudad Sahagún, en el estado de Hidalgo, es uno de los sitios más emblemáticos de construcción de ferrocarriles en México. Del año 1998 al 2015, aquí se han construido más de 2,000 locomotoras. También es uno de los sitios de construcción más grandes del país, con 464,515 metros cuadrados. El sitio de la ciudad Sahagún cuenta con una escuela de soldadura. Tiene 5 talleres y 6 aulas para formar futuros soldadores, que se desempeñarán en estas líneas de producción. El proceso de construcción inicia en los departamentos de ingeniería, diseño industrial y métodos, que definen los parámetros e instrucciones para el personal de producción. De ahí, el equipo de partes primarias comienza la fabricación de ensambles menores. El personal de producción, compuesto en su totalidad de mexicanos, es especialista en la fabricación de acero a carbono, acero inoxidable, aluminio y cobre. Los procesos especiales más utilizados son soldadura, enderezado, tratamiento superficial, pintura, pegado, torque, hot bolting, remachado y crimpado. El área de trucks produce las estructuras para las ruedas y posteriormente se fabrican bogies para cada carro. El Centro de Maquinados Especiales realiza una variedad de operaciones mecanizadas con alta precisión, alta calidad y alto acabado superficial. En las líneas 4 y 5, los especialistas producen los ensambles más grandes como cabinas para trenes ligeros. El montaje final es cuando se completa el montaje eléctrico, así como grandes subconjuntos metálicos. Después, se realizan las pruebas estáticas y las pruebas dinámicas. El laboratorio de calidad calibra y prueba todos los equipos de medición que se utilizan en el sitio. El Tren Maya está en manos de expertos. Bueno, en este proceso de manufactura, estas son imágenes reales de esta semana del proceso metálico de ensamble y equipamiento que estamos teniendo con el tren. La semana pasada entregamos las primeras 4 cajas que ya fueron aprobadas y recibidas por Fonatur y por todos los organismos involucrados. Aquí podemos ver las imágenes que se hacen. Es una caja de aluminio, que esto permite que sea ligero, con un bajo consumo de energía y con unas mejoras en prácticas de diseño y de manufactura. En el ensamble, por ejemplo, aquí vemos el bogie, es moderno y es una tecnología que está aprobada, que es una tecnología alemana
pero que se trajo y se importó a México, y hoy el 100% del bogie se está haciendo en México. Esto contribuye a lo que siempre hemos dicho de un tren para México hecho en México. En cuanto a las pruebas, se iniciarán en cuanto terminemos con toda la parte de la pintura y del equipamiento de los 4 trenes. Se entregarán los 4 primeros cajas el 8 de marzo ya pintadas y estarán en el taller y cochera de Cancún el 8 de julio. La siguiente, por favor. Esta es una composición. Muchas veces nos preguntan cuántas partes tiene un coche de un tren. Un coche de un tren tiene, en este caso, más de 6.400 partes distintas. De estas cuales hay más de 2.500 que se fabrican completamente aquí en México. Estamos hablando de que son, en el caso de los trenes que tienen 4 coches, hay que recordar que hay unos de 4 y otros de 7. En el caso de 4 coches, 2 son trenes motriz y 2 son trenes remolque. Y aquí, bueno, algunos de los elementos que componen cada uno de los coches. La siguiente, por favor. En cuanto al taller y cochera de Tulum, es un taller y cochera de más de 14.8 hectáreas. Esto, como lo hemos dicho en otras ocasiones, contribuye a que se pueda tener la superficie necesaria para poder cumplir con los planes de expansión y de crecimiento. Hay hoy en día 7 hectáreas de ocupación con 12 vías, de las cuales se tiene 8 vías para el estacionamiento de trenes, una vía ladero con conexión para la vía general, una vía mango para maniobra de los trenes y vía también de lavado para los trenes. Y bueno, aquí también se tiene una serie de datos sobre terraplén, saneo, hormigón, etcétera. Todo esto que contribuye a estos números que estamos hablando de una generación de empleos locales en la parte de la construcción y también en la operación, que será 24/7. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente, gobernadora, compañeras y compañeros del gabinete y de las empresas constructoras de este impresionante proyecto, compañeras y compañeros de los medios. Por lo que respecta al trabajo arqueológico en este tramo, vamos muy bien, como ven ustedes, combinando la más sofisticada ingeniería con la recuperación y cuidado del patrimonio arqueológico y, por supuesto, también el patrimonio natural en esta región de la península de Yucatán. En el caso del tramo 5 Sur, se ha concluido la prospección arqueológica, es decir, la identificación de los vestigios que han de ser conservados y recuperados, y llevamos alrededor del 50% de las tareas de excavación y recuperación del material arqueológico que nos vamos encontrando a través de las propias excavaciones. Hasta el momento se han registrado y recuperado 7.188 estructuras y vestigios de carácter inmueble. Hemos también podido recuperar 132 objetos arqueológicos de carácter mueble, cerámica, lítica, figurillas, que están básicamente íntegros, es decir, completos. 8.878 fragmentos o tiestos de cerámica que están siendo analizados en los laboratorios que hemos instalado para este objeto. Un entierro y 588 rasgos naturales asociados con el desarrollo de los grupos humanos en la región, que nos dan enorme información y son sobre todo cuevas, grutas semi-inundadas y cenotes. Pasamos a la siguiente. En el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas destaca el trabajo que estamos desarrollando en la zona arqueológica de Tulum, enclavada en el Parque Nacional Tulum, que a su vez forma parte de este gran parque ecológico natural que es el Parque del Jaguar. En Tulum estamos llevando a cabo tareas de investigación y conservación arqueológica, desarrollando una nueva sala de interpretación, pequeño museo de sitio. Estamos renovando la señalética del sitio y estamos construyendo lo que sería el centro de atención a visitantes, el área de taquilla y servicios, con la participación de la SEDATU. Además, se van a abrir 2 nuevos conjuntos arqueológicos al norte de Tulum, el conjunto Nauyacas y el conjunto Cresterías, para poder tener una
mejor dispersión de los visitantes en el lugar. Otra zona arqueológica que estamos trabajando es Muyil. Allí se ha concluido el diagnóstico para las tareas de conservación en los edificios de la zona. Estamos en la renovación de la señalética, el mejoramiento de la infraestructura y la reconstrucción del área de taquilla y servicios en general, incluyendo el estacionamiento para los visitantes. La que sigue, en cuanto a este conjunto de sitios que van a constituir un corredor ecoarqueológico que va de Pamul 2, incorporando también esta gran caverna de la que se habló anteriormente, que es la de Garra de Jaguar, la Cueva de las Manitas y 8 Balas. Ahí estamos haciendo tareas de conservación, investigación y adecuación de este corredor ecoarqueológico, y también estamos planteando mejoras en la zona arqueológica de Xel-Há, incluyendo el mejoramiento de los servicios al visitante. Es todo, Presidenta. Con permiso. Buenos días a todas y a todos, con su permiso, presidente y gobernadora. Doy la información de los aspectos ambientales. Adelante, por favor, con la primera. Bueno, hacemos un total de los 3 subtramos de los consorcios, más o menos aproximadamente más de 60 kilómetros entre los 3, y lo que tenemos en cuestiones de rescate de flora es lo siguiente: 51.021 plantas rescatadas con 87.9% de eficiencia en el rescate y en vivero. En el caso del manifiesto de impacto ambiental, compartirles que el 7 de junio se hizo la consulta en el ejido Jacinto Pat, y la manifestación de impacto ambiental autorizada de manera definitiva sale el 21 de junio del 2022. La siguiente, por favor. En rescate de fauna tenemos 2.137 individuos rescatados, 245 reptiles, 22 anfibios, 209 mamíferos. En total, 9 pasos de fauna. La siguiente. En el caso de áreas naturales protegidas, compartir que se tenía el área natural protegida de Parque Nacional Tulum desde el 23 de abril de 1981, pero no tenía programa de manejo, el cual se está trabajando. Y a través de nuestro presidente se declara el área natural protegida de flora y fauna, lo que es jaguar, el 27 de julio del 2022. Esto es 3 veces más grande que lo que es Parque Nacional Tulum. Parque Nacional Tulum es de 664.32 hectáreas y el caso de protección de flora y fauna jaguar es de 2.249.79 hectáreas. La siguiente, por favor. Se está haciendo un trabajo de manera permanente y se sigue todavía en acciones a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Guardia Nacional y otras instancias. Se elabora un programa de manejo para el caso del Parque Nacional Tulum. Se está haciendo un operativo conjunto también con Profepa y Guardia Nacional, y la integración de un grupo de trabajo de manera permanente, vigilancia permanente en este parque y un convenio de colaboración en el sentido de que se está haciendo un espacio de esparcimiento y conocimiento. La siguiente, por favor. En el caso de lo que es Zona Federal Marítimo Terrestre, recordar que este es un espacio muy pegado a Parque Nacional Tulum. También se hace un primer ordenamiento, un primer caminamiento el 2 de julio, también en acompañamiento con la Secretaría de Marina. Y lo que tenemos de estos recorridos con más de 96 kilómetros, se logra la delimitación oficial de la Zona Federal Marítimo Terrestre del municipio de Tulum de 86.678 kilómetros de longitud. Esto se publica en el DOF el 1 de agosto del 2022. La siguiente. Parque Jaguar, aquí me gustaría señalar porque la importancia ambiental es a través de la protección de sistemas únicos que se tienen en este espacio, que promueve también la parte del conocimiento a través del turismo sustentable, la conservación de selvas y humedales. El caso del Parque Nacional Tulum, pues alberga también ecosistemas únicos, es un sitio de desove de tortugas marinas, por lo mismo que está pegada a Zona Federal Marítima y Terrestre, y estas playas permiten justo el desove de estas tortugas. Permite también actividades de recreación en la misma playa. La siguiente, por favor. En adaptación y mitigación del cambio climático hacemos la sumatoria de estas 2 áreas naturales protegidas y nos da una sumatoria de 0.09 millones de toneladas de dióxido de carbono. La siguiente es compartir un poco de los avances que se van teniendo ya en este espacio de esparcimiento y conocimiento. Se plantea que existe una conexión del Parque Tulum y también del espacio de flora y fauna jaguar.
y que pueda también conocer en este sentido las personas que visiten. La siguiente. En el potencial de mitigación por electrificación de este tramo, el 5 Sur, tenemos un potencial de traslado de pasajeros de 0.143 y el cambio nodal de carga de 0.022, lo que nos da un total de 0.165. Recordar que este tren sustituirá el uso de vehículos de combustión interna para el traslado de pasajeros y para el movimiento de carga. La siguiente, por favor, y la última. Compartir también que la Secretaría del Medio Ambiente hace ordenamientos ecológicos y también es coayudado con el CONACYT, pero en lo que respecta a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial, hacemos lo que es el programa regional para delimitar toda la parte urbanística. Entonces está coayudando en hacer ordenamiento ecológico, pero también ordenar de manera urbana. Es cuanto, presidente. Gracias. Muy buenos días a todas y todos, gracias a quienes nos ven a través de las redes sociales, a través de la televisión abierta. Muy en especial, felicidades a todos aquellos que trabajan en las ondas hercianas, en la radio, hoy en el Día Mundial de la Radio. Gracias por acompañarnos. Con su permiso, señor presidente. Hace casi un mes y medio, el 22 de diciembre, las y los quintanarroenses tuvimos el honor de recibir, de ser sede de la conferencia mañanera en lo que es y será siempre la capital de nuestro bello estado, Chetumal. Por cierto, el primer barrio mágico del país y la cuna del primer mestizaje en México. Ahí habrá una estación del Tren Maya también. Ese día, presidente, a nombre del pueblo de Quintana Roo, agradecí su apoyo por la inversión histórica que el gobierno de México está haciendo en nuestra entidad. Reflejo de una visión humanista, reflejo de una visión redistributiva, orientada a la igualdad que está empezando a cerrar esas brechas en el país. Una inversión, y por supuesto me refiero al Tren Maya, que será determinante para que finalmente el éxito turístico se refleje en el bienestar de las familias quintanarroenses. Incluso en esas zonas, en esas comunidades tan alejadas, en donde las familias de generación en generación pasan este maravilloso arte de urdir hamacas, de tejer blusas, como la que traigo puesta hoy en Ixpichil, de hacer miel, de tallar madera. El Tren Maya nos va a dar la oportunidad que el mundo conozca esas comunidades, que conozca lo que hacen nuestras y nuestros artesanos. Con una inversión histórica, con el Tren Maya, vamos a regresarle la esperanza a nuestros hermanos mayas, a los municipios del centro y del sur, a las personas que tienen muy poco, pero que merecen mucho, pero mucho más. La inversión que su gobierno está realizando en la península y en particular en nuestro estado, en Quintana Roo, por alrededor de 45,000 millones de pesos será un parteaguas, un hito para el desarrollo, un hito para el bienestar social, y por eso estamos trabajando en el gobierno del estado para apoyar, para articular los proyectos productivos, la organización con los productores, las cooperativas de servicios y pequeños empresarios ahí, en la zona sur, ahí por donde pasa este tramo del Tren Maya, en el interior del estado, y así vincularlos con la demanda de la industria turística. Estamos también articulando una nueva política de integración en el estado, con lo cual incluye también a nuestras islas. El Tren Maya, y habría que sumar una inversión importantísima también, el Aeropuerto Internacional de Tulum, que se construye en tierras de Felipe Carrillo Puerto, y por supuesto la inversión histórica del INAH, más de 1,000 millones de pesos. Esta inversión en vestigios arqueológicos que el mundo tiene derecho a conocer. Y hablaba hace un momento Diego de Muyil, de Pamul 2, hablaba la secretaria de Medio Ambiente, el Parque del Jaguar, pero también están Xcaval, el Meco, Xantún, Ostancá, y así se integrará un nuevo modelo turístico sustentable, alternativo, rural y arqueológico, que no solo se oriente en el crecimiento, sino que tenga como objetivo, y lo digo muy claro, el bienestar social. El Tren Maya es un detonante que beneficia no solo a Tabasco, a Chiapas, a Campeche, a Yucatán, a Quintana Roo y a México. Beneficia también al resto de los países con quienes compartimos la herencia de esta civilización milenaria. Monumentos arquitectónicos, lengua y comunidades que reflejan el esplendor de esa cultura maya hasta nuestros días. Este año vamos a recibir casi 21 millones de turistas. Tenemos y hemos roto todos los récords, y este año los vamos a romper. Para darnos una idea, tenemos prácticamente la misma cantidad de pasajeros en enero que diciembre, que es una gran temporada alta en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Sin embargo, casi todos permanecen ahí en Cancún o se distribuyen hacia la Riviera Maya, y solo una pequeña porción visita
Otros lugares del estado, muy pocos, visitan las bellezas que tenemos en el sur, ahí, en la ribera del río Hondo, en la ruta de las iglesias, en los municipios que albergan tesoros arqueológicos, históricos y culturales donde se asientan localidades pequeñas, generalmente rurales o indígenas de origen maya. Pocos conocen la cueva de las serpientes colgantes en José María Morelos o los bordados maravillosos que hacen nuestras artesanas en Ixpichil o en otros muchos lugares del estado. Por eso la importancia del Tren Maya. El Tren Maya redescubre esas comunidades. El Tren Maya le da la oportunidad a las y los artesanos que conozcan su talento y las maravillas que crean. Por eso, y mucho más, la importancia del tren, con Cancún como principal emisor de pasajeros y sede de las operaciones del centro operativo del Tren Maya, ayudará a sustituir a este modelo económico y social que está agotado por otro de equilibrio entre el medio ambiente y el crecimiento económico y el desarrollo social que beneficiará a comunidades como Nuevo Xcán, como Leona Vicario, como Puerto Morelos, como Felipe Carrillo Puerto, en donde, les decía, se construye el nuevo aeropuerto internacional de Tulum. El sur de nuestro estado recibirá un gran impulso con la apertura de Xcaval, que también lo ha comentado muchas veces Diego en este espacio, que competirá con los principales destinos arqueológicos del mundo, sin duda un aliciente para millones de turistas que están ansiosos por descubrir la magia de la cultura maya, escapar quizá del bullicio de las ciudades y la oferta turística centrada en sol, playa y vida nocturna. Estos son proyectos fundamentales para el desarrollo de nuestro estado, para lo cual, con el consenso de generar bienestar y cerrar brechas de desigualdad, estamos construyendo un nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, al cual se están sumando todos los sectores, desde las autoridades mayas, líderes sociales de comunidades originarias, hasta hoteleros, comerciantes, trabajadoras, trabajadores, grupos de mujeres e inversionistas, todas y todos con una convicción de que no podemos considerar un éxito una industria turística millonaria cuando está rodeada de pobreza y precariedad salarial y que por tanto no puede haber progreso sin justicia. Con el tren vamos a hacer justicia, vamos a cortar las brechas de desigualdad. Este nuevo acuerdo que tiene como brújula al humanismo mexicano y el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Sí, sabemos, señor presidente, que orientar los destinos, esos distintos intereses de la sociedad, sobre todo los económicos, hacia el bienestar social, no es sencillo. Estamos enfrentando en nuestro estado también algunas resistencias, fuerzas que se oponen al mandato popular y no quieren dejar sus privilegios. Y les quiero decir que con su ejemplo, señor presidente, ha sido determinante para no claudicar en nuestras convicciones y seguir luchando por los intereses del pueblo. No queremos inversiones que solo extraen la riqueza de Quintana Roo, pues el principal destino turístico del mundo tiene que tener a la población mejor alimentada, con la mejor educación y el mejor sistema de salud del mundo entero. También es justo reconocer que pese a esas resistencias hemos encontrado un amplísimo consenso social para trabajar unidos y unidas por una profunda transformación en Quintana Roo, pues la esperanza, acompañada de acciones, genera confianza y participación. Junto a una política de austeridad y supresión de privilegios, este año atenderemos las causas de las violencias ejerciendo el mayor presupuesto social de la historia. Reasignaremos 2,000 millones de pesos del presupuesto ordinario para programas y acciones sociales y contaremos además con un fondo especial para el fortalecimiento de la seguridad, mejorando las capacidades de la policía y ampliando la coordinación con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, que siempre nos ayudan y que tanto nos ayudan. Además de esta obra única en el mundo, el Tren Maya, también le queremos agradecer, señor presidente, por las 4 importantes obras complementarias que son de gran importancia para nuestro estado: el Boulevard Colosio, el distribuidor vial del Aeropuerto Internacional de Cancún, el puente vehicular Nichupté y la ampliación de la avenida Chacmón, así como los 3,518 millones de pesos que se entregaron a través de los 14 programas prioritarios del Gobierno de México en el año que acaba de concluir. Señor presidente, nuestro gobierno camina a ras de suelo, sigue su ejemplo. Continuará trabajando para que estas obras, como el Tren Maya, distribuyan los beneficios del éxito turístico a muchas otras regiones del país, pero que además se vean reflejados en el bienestar de todas y todos los quintanarroenses, empezando por las y por los que menos tienen. Estoy segura que si dirimimos diferencias, si dialogamos, si trabajamos en unidad, poniendo siempre en la prioridad de lo público a los seres humanos, escribiremos las páginas más bellas en la historia de Quintana Roo, y ahí, en esas páginas, sin duda, estará el Tren Maya. A todas y todos ustedes, los esperamos en Quintana Roo, de norte a sur y siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias. Dos videos. Es que el lunes hay bastante información. Tren Maya, reporte integral tramo 5 Sur, 13 de febrero de 2023. El
tramo 5 Sur del Tren Maya se extiende de Playa del Carmen a Tulum, en el estado de Quintana Roo, a lo largo de 67.7 kilómetros de vía doble electrificada. Cruza por 2 municipios y 6 localidades de la Riviera Maya, donde los pasajeros podrán ascender y descender en 2 estaciones, una ubicada en Playa del Carmen y otra localizada en Tulum. Del total de la vía en el tramo 5 Sur, 25.6 kilómetros son de terraplén y 42.1 kilómetros son de viaducto elevado, que se construirá con ingeniería de última generación para proteger el suelo kárstico, así como cenotes, cavernas y ríos subterráneos. El viaducto elevado se soportará sobre columnas y pilotes herméticos, instalados bajo estrictas medidas de seguridad que evitarán derrame de materiales e impedirán contaminación del manto acuífero. La obra incluye un puente atirantado de alrededor de 290 metros, por el cual cruzará el Tren Maya, salvaguardando la cueva conocida como Garra del Jaguar. El tramo 5 Sur comprende más de 50 obras complementarias, como pasos de fauna y vehiculares, así como una base de mantenimiento para la vía en la zona de Chemuyil. También se prevé una subestación tractora, como parte de la infraestructura que se construye para conectar al Tren Maya con la red eléctrica y dar seguridad energética a la península de Yucatán. El armado de vía en el tramo 5 Sur requerirá 1.464.000 metros cúbicos de balasto, 240.000 durmientes y 14.000 toneladas de riel. Hasta ahora se han generado 6.500 empleos en esta parte de la ruta del Tren Maya, sobre todo con mano de obra local. A través del Programa para el Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, se intervienen sitios como Tulum y Muyil. También se trabaja en el rescate e investigación de 4 nuevos sitios: la Cueva Garra del Jaguar, la Cueva de las Manitas, donde existen pinturas rupestres, la Cueva 8 Balas y el complejo arqueológico denominado Pamul II. Quienes desciendan del Tren Maya podrán admirar estos sitios a través de senderos ecoarqueológicos, donde la grandeza cultural va de la mano con la riqueza natural. En la zona de Tulum avanza el proyecto del Parque Nacional del Jaguar, una superficie de 1.000 hectáreas para resguardar vestigios arqueológicos, la flora y fauna del lugar y mejorar la experiencia de visitantes. A este Parque Nacional se suman acciones como la reforestación del programa Sembrando Vida, que son parte de la responsabilidad ambiental de la obra del Tren Maya. En el tramo 5 Sur, los pasajeros del Tren Maya disfrutarán lugares de naturaleza deslumbrante, propios de la Riviera Maya, como cenotes y playas paradisíacas. También contarán con el calor humano de la región, que es parte de la grandeza humana del sureste mexicano. Faltan 311 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. La Comisión Nacional del Agua informa el avance de la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 81.5%. En la zona del cauce se concluyó la conformación de distintos paneles de la pared moldeada. Asimismo, en la cortina se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, de los cuales se tiene un acumulado de 4.650.000 metros cúbicos, de un total de 7.750.000 metros cúbicos. También se realiza la colocación de concreto en el plinto. En la cara de la cortina, aguas arriba, se avanza en el habilitado y colocado de acero de refuerzo y de concreto, utilizando la cimbra deslizante. En el vertedor 1 en canal de descarga se lleva a cabo la colocación de tubería de drenaje, así como el colado de la losa de piso, carga y acarreo de materiales producto de la excavación y el anclaje sobre taludes. En los muros de gravedad de ambas márgenes se colocó acero de refuerzo y concreto. También se realizan trabajos de habilitado y colocación de cimbra, así como acero de refuerzo en la zona donde se ubicará el cimacio. En el túnel 3, como parte del equipamiento electromecánico, inició la colocación del abocinamiento de la obra de toma, la cual estará integrada por 2 sistemas de tubería. El primero para el desagüe de fondo de 104 metros de longitud, con un avance de 95 metros en su fabricación, y el segundo para la obra de toma de 300 metros, la cual tiene un avance de 143 metros.
Adicionalmente, se trabaja en la fabricación de 2 válvulas tipo mariposa biplanas, las cuales tienen un avance de 60%, una tipo mariposa de sello simple y 2 de tipo chorro divergente, con 35% de avance en su fabricación. A la fecha, se han generado 4.498 empleos en la construcción de la presa. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va, adelante. Primera fila para que... ¿Es la que se sortea? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo? Buenos días, señor presidente. Buenos días, miembros del gabinete. No se Buenos dice días, sorteo, se dice gobernadora. insaculación. Buenos días, gobernadora. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es, que fueron mis vacaciones el año pasado. Asistí a no sé por qué llegué hasta allá, a las ruinas de Aké. Son unas ruinas que están en el municipio de Tixcocop, pero tuvieron una grandeza en los años de 700 de nuestra era, una gran grandeza, pero en estos momentos se necesitaría como un rescate y sería una zona de gran valor para el Tren Maya. Hay un paradero en Tixcocop y está muy cerca también de la estación de Izamal. Y los pobladores de la región están muy contentos con el Tren Maya, pero les gustaría mucho que se pudiera hacer un rescate de estas ruinas de Aké, porque son maravillosas. Y no solo tiene ese atractivo en las ruinas de Aké, hay una hacienda que fue Hacienda Nequenera. Esta hacienda se hizo por encomenderos para la explotación de esa zona de los mayas, y luego fue una zona nequenera, una hacienda nequenera, y actualmente sigue produciendo enequén. Es de las poquísimas que siguen haciendo enequén, y con las máquinas de hace más de 100 años. Y tiene otra forma que también los pobladores quieren que se rescate. Hay un SACB, un camino blanco, que va de las ruinas de Aké hasta Izamal. Entonces, una parte ya se abrió, se rescató, pero del lado de Izamal, pero falta que se abra todo. Y los pobladores dicen que eso sería algo muy bueno para como turismo y de cultural, cuando si se pudiera hacer unas vías que le llaman cahuil, creo que sí, que es como se transportaban el enequén en la zona maya. Son unos rieles muy delgaditos que van y se hacían con una mula. Obviamente que pues ahorita no se haría con una mula, y que pudieran ver cómo eran las diferentes ecologías, la fauna que hay en esa zona, en ese tramo, que son 40 kilómetros de ese SACB, y cómo podría ser pues ver cómo era la agricultura en los mayas, cómo se sembraba el maíz con las terrazas y muchas cosas. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué posibilidades hay de este rescate de la zona arqueológica de las ruinas de Aké, ese SACB, y pues desarrollar lo que están pidiendo la población de esa zona? Esa zona pues está muy cerca del paradero de Tixcocop. Entonces sí sería ahorita estaba viendo lo que presentó la gobernadora de cómo se pueden en los diferentes paraderos ir a visitar zonas arqueológicas. También hay un cenote muy bonito en esa zona. Entonces pues está completo, pero habría que tener un presupuesto para rescatar esto. Sería mi prima. Sí, mire, toda la región está llena de vestigios arqueológicos, de zonas arqueológicas, muchos sitios, en todo el sureste.
es una de las regiones, si no es que la región cultural, arqueológica más importante del mundo. Es todo un descubrimiento. Estamos hablando de una nación cultural, artística. Y hablo de nación porque en la época prehispánica se calcula que esa región fue habitada por mucha gente. Se habla hasta de millones de personas. Quien es el experto, el que conoce más sobre esto, pues es Diego. ¿Qué es lo que puedo decir yo? Que tenemos un plan. Tuvimos que decidir sobre qué sitios arqueológicos, ¿no? Se trabajaban ahora y cuáles iban a quedar pendientes, porque estando el tren ya van a empezar a surgir demandas, necesidades de rehabilitación de otros sitios arqueológicos. Se está avanzando bastante, pero ahí tenemos Valladolid, bueno, antes Chichén Itzá, Valladolid, Etdalán. ¿Por qué no explicas lo que tenemos en esa zona, que es prácticamente Yucatán, y qué tenemos hacia adelante? Por ejemplo, ¿cómo dejamos pendiente la isla de Campeche? Claro, sí, bueno, efectivamente hay miles y miles de sitios arqueológicos en la península de Yucatán y en general en el área maya mexicana. Tenemos registros que, pues, insisto, nos hablan en toda esta área de más de 10,000 registros arqueológicos que ahora se están incrementando con los estudios y las tareas del salvamento arqueológico. De las zonas arqueológicas abiertas al público en el área, tenemos alrededor de 45, sin considerar las que están en la parte media y sur de Chiapas. Solo en la parte más cercana a la ruta del Tren Maya se escogieron 26 para que pudiéramos concentrar recursos y, como bien ha dicho el presidente, pudiéramos plantearnos un programa de continuidad. Hemos también recogido las inquietudes de diversas comunidades que quieren trabajar en sus sitios y vamos a estar en contacto con ellas. Vamos a ver si podemos conseguir recursos adicionales de otras fuentes para poder ir trabajando estas zonas. Vamos a considerar muy particularmente este sitio de ruinas de Aque, que ya conozco bien. Por lo que respecta a todo este tramo, particularmente el tramo 3 y la parte de Yucatán del tramo 4, vamos a intervenir en el Promesa, Ekbalam, que es una hermosa ciudad maya antigua cercana a Valladolid. Vamos a intervenir Chichén Itzá, en donde se va a hacer un gran proyecto de reordenamiento, investigación, conservación de estructuras y apertura de un área muy interesante que se conoce como Serie Inicial o Chichén Viejo. Vamos a trabajar Sivichaltún, en donde vamos a reconfigurar el museo de sitio para la comprensión de lo que es la cultura maya del norte de la península, y vamos a trabajar, como ya se ha presentado aquí, 8 sitios que corresponden a la ruta PUC, Uxmal, Cabá, Sayil, Labná, Oxquintoc y otras zonas que también corresponden a esta ruta, que podrá constituir entonces un atractivo muy importante porque seguramente favorecerá la pernocta de los visitantes. Vamos también a hacer trabajos con comunidades como las que usted refiere, periodista, trabajos para dar lugar a museos comunitarios. En Jalachó ya lo tenemos planteado, y probablemente con las comunidades de Aque, Tixcocop podremos también trabajar en paralelo estos museos de sitio que permiten exhibir toda esta riqueza de los vestigios arqueológicos que hemos podido recuperar, y muchos también que la gente mantiene, que la gente tiene registrados con el INAH y mantiene en custodia
de manera que estos museos comunitarios también serán al mismo tiempo espacios para la identidad y el orgullo de pertenencia de las comunidades mayas del presente, y al mismo tiempo para que se pueda favorecer la visita y la derrama turística en sus regiones. Es todo. En una segunda pregunta, señor presidente, México tiene un gran compromiso de bajar las emisiones de contaminantes en un 35% para el 2030. Estamos viendo, platicado con expertos y pues quisieran saber qué se está haciendo para el biogás. El biogás es importante porque es una forma de desechos orgánicos, poderlos hacer energía limpia y renovable. Hay varias cuestiones. En las pasadas administraciones se daban certificados de, ¿cómo se llama? Sí, certificados de que se estaba produciendo con energías limpias, pero les daban los certificados, y luego ya olvidaban el proyecto, y esto serviría mucho para las zonas donde se podrían hacer este tipo de proyectos de hacer biogás y usarlo para electricidad y para pues como sustituto de gasolinas, pero limpias, como ya se hace en Michoacán, en Zitácuaro hay una empresa que con desechos de nopal hacen biogás para como gasolina. Entonces, pero esto podría ser muy bueno para las zonas donde hay granjas porcícolas o pecuarias, porque estos desechos de los animales sirven para hacer, entonces ya no se contaminan los cielos y los suelos de las comunidades, y esto sería muy bueno. ¿Qué se está haciendo para hacer? La jefa de gobierno va a estrenar ahorita una planta en el poniente en donde están los tiraderos de basura, una planta muy interesante hidrotermal. Es lo mismo, que está para producir electricidad de una manera. ¿Pero qué está haciendo el gobierno para poder cumplir el compromiso que se tiene de emisiones de efecto invernadero, bajarlas en un 35% para el 2030? Bueno, pues aquí está María Luisa, que elaboró el documento para comprometernos a la disminución de contaminantes que tienen como fuente energías no renovables, básicamente fósiles. Tenemos un plan, vamos a decir, integral, que comprende el impulso de varias fuentes de generación de energía renovables, limpias, y ella tiene la información. A ver si puedes explicar. Gracias, presidente. Comparto un poquito de las NDC. Este es un compromiso que hace México para el 2030, y sí se ratifica que nosotros aumentamos como gobierno federal al 35%. Eso es muy bueno, pero ¿cómo lo vamos a trabajar? Principalmente hablamos de 4 rubros, de 4 estrategias. A mí me gustaría basarme en una, que es en base a cuestiones que tienen que ver con la naturaleza. Se llama soluciones basadas en la naturaleza. Prácticamente voy a hablar de 4 elementos que estamos trabajando ahí en esas soluciones basadas en la naturaleza. Una es este programa bellísimo que es Sembrando Vida. Sembrando Vida, como ustedes bien saben, es el programa de reforestación más grande, reforestación social más grande del planeta Tierra. Estamos hablando de la siembra de 1.100.000 plantas.
los cuales inició en 2019 y en 2020. Con eso se está planteando que se mitigue millones de toneladas de dióxido de carbono de 17.8 millones. Esto es lo que sería en sumatorio. Recordar que las plantas empiezan a crecer y en ese sentido la estabilidad que tendrán más o menos hasta el 2030, esto es lo que podrá aportar. Y la otra solución que es muy buena y que también se está tomando muy en serio por parte del Gobierno de México a través de la instrucción de nuestro presidente es crear más áreas naturales protegidas. La creación de áreas naturales protegidas nos lleva a un cuidado y conservación de la naturaleza. Compartir que somos el quinto país más megadiverso del planeta Tierra. Esto nos lleva a que tengamos tipos de flora y fauna que lo tenemos en estos ecosistemas de nuestro país, pues nos lleva a un compromiso y a un cuidado. En este sentido, recordar que ya llevamos 185 áreas naturales protegidas, con eso se cuida aproximadamente 90 millones de hectáreas, aproximadamente serán el 10% de estas hectáreas son superficie terrestre y sí me gustaría compartir que a través del trabajo que estamos haciendo con mucha seriedad en este gran proyecto que es el Tren Maya, estamos impulsando diferentes áreas naturales protegidas. Platicaba hace 15 días de esta área natural protegida que será en Calakmul, haciéndola más grande, y vamos a llegar a 1.5 millones de hectáreas. Esto nos colocará después de las Amazonas como la superficie de conservación en ecosistema selva tropical más grande del planeta, ¿no? Entonces creo que eso es parte del impulso de lo que se está haciendo con este proyecto. Entonces, en soluciones basadas con la naturaleza, hablé de la cuestión de reforestación, también de áreas naturales protegidas, pero también del cuidado de las áreas naturales protegidas que tenemos. ¿Cuáles son las áreas naturales protegidas que tenemos? Tenemos 183 que ya estaban, 182, perdón, que ya estaban, y en este sentido lo que estamos buscando es que cuando nosotros dejemos esta administración tengamos todos los programas y planes de manejo de las áreas naturales protegidas. Entonces, estos serían de lo que usted específicamente comenta, es algo que se puede impulsar y se impulsa, pero planteamos que esos son como propuestas pilotos. Lo que nosotros hacemos es sumatorias de las cosas que se han hecho, impulsado desde el gobierno de la Cuarta Transformación y que, como vemos, son superficies mayores y más grandes. Eso podría compartir. Muchas gracias, porque también están las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ahí también se pueden hacer, y hay en ciudades también se podría hacer biogás, pero no lo están contemplando. Sí, mire, se contemplan varias cosas. En lo que usted comentaba de las granjas de cerdo, tenemos ya todo un trabajo directamente en Yucatán por las granjas de cerdo. Recuerden que también son emisiones de gases y lo que se plantea es ocupar ese biogás. En el caso de tratamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales también, pero eso es como cuestiones de estudio piloto, no es que no lo contemplemos. Sí, gracias. Muchas gracias. Ya nada más por último, señor presidente, muchas gracias. Ya por último, señor presidente, ¿ya se tiene alguna luz de la venta de Banamex o todavía estamos esperando? Pues está en espera, es lo que puedo comentar. Solo sé que van muy bien las cosas y que pues yo espero que pronto, muy pronto, ya se dé a conocer lo de esta operación. Muy importante porque va a significar darle certidumbre a trabajadores de este banco. Significa también darle certidumbre a los clientes de este banco. Significa el que se mantenga un banco importante en el país, que se pueda llevar a cabo la operación con la participación de mexicanos, que eso también es destacado. Significa el que el patrimonio cultural de Banamex, que es muy importante, se quede en nuestro país, que se conserve en México. Y adicionalmente, que no deja de ser importante, pues a diferencia de antes, cuando lo vendieron, que no pagaron ni un centavo de impuestos. Estamos hablando de otros tiempos, cuando era presidente Fox, porque lo veo muy activo en las redes.
Entonces, para que no se enoje tanto, nomás recordarle que siendo él presidente y estando de secretario de Hacienda Gil Díaz, que se lo había recomendado Roberto Hernández, porque Gil Díaz había trabajado con Roberto Hernández, cuando está el gobierno de Fox, se lleva a cabo esa operación, principal accionista de Banamex era Roberto Hernández, el secretario de Hacienda había estado como empleado de Roberto Hernández, pues todo se acomodó para que no pagaran impuestos. Tenían que haber pagado como, en ese entonces, de aquellos pesos, como 12,000 millones de pesos. Entonces ahora, al darse esta operación, pues van a pagar los impuestos, en este caso los que están en la operación. Entonces no nos cae nada mal este ingreso para la hacienda pública, para el presupuesto público, que es el que se utiliza para impulsar el desarrollo y para el bienestar de nuestro pueblo. Entonces, ojalá y pronto se resuelva. Y que no se enoje Fox. Presidente, Emerson Segura del Sistema Público de Radiodifusión, preguntarle en referencia a su mensaje del fin de semana sobre que el gobierno de México va a impulsar o va a encabezar este movimiento en contra del bloqueo a Cuba. Me gustaría preguntarle si ya el gobierno mexicano tiene conversaciones con el gobierno estadounidense para que México pueda fungir como mediador o como interlocutor, al mismo tiempo que, bueno, Rusia acaba de nombrar nuevo embajador en México y el que está en México se va a Cuba, ¿no? Es decir, si eso juega a favor o en contra, en ese sentido, presidente. Muchas gracias. Bueno, no sabía yo lo del cambio de embajadores, nada más. Nosotros siempre, incluso desde antes de que yo llegara al gobierno, la política exterior de nuestro país, apegada a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, ha condenado el bloqueo a Cuba desde siempre. Y no solo México, cada vez que hay asamblea en la Organización de Naciones Unidas, se somete a votación de todos los países el tema del bloqueo a Cuba. Y solo 1 o 2 países o votan en contra o se abstienen, de cerca de 200 países. Es decir, la inmensa mayoría de los países del mundo está en contra del bloqueo a Cuba. Pero suele suceder de que se concluye la asamblea, como funciona el veto de un país, pues no se puede hacer nada. Y así año con año. Pero es importante el que este tema se trate como un tema fundamental de derechos humanos, porque sin duda es una violación flagrante a los derechos humanos de todo un pueblo. Nadie puede cercar, bloquear a un pueblo por razones políticas, ideológicas. Es inhumano, porque es un asunto que tiene que ver con una carga ideológica que nulifica el derecho de los pueblos a actuar con independencia y con libertad. ¿Qué culpa tienen nuestros hermanos cubanos de que no le guste a una potencia el que decidan actuar de manera soberana? ¿Y por qué orillar a ese pueblo mediante un bloqueo injusto a que se rebele en contra de su propio gobierno? Porque al final eso es lo que buscan. Si bloquean y no pueden llegar alimentos, no pueden llegar medicamentos, no les permiten que los cubanos que viven en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo envíen a sus familiares apoyos. Es más, los ponen en una lista de países terroristas. ¿Y eso qué significa? De que no pueden las instituciones del gobierno de Cuba, las embajadas, ni siquiera abrir una cuenta bancaria en el país donde están sus sedes. No pueden, porque están en la lista de países supuestamente terroristas. Todo un exceso, es realmente contrario a las libertades, es una ofensa al Estatuto de la Libertad, a las dignidades humanas. Eso, en vez de ayudar a la imagen de Estados Unidos, lo digo con todo respeto, le afecta. ¿Cómo se va a estar hablando de democracia y de libertades cuando se actúa de esa forma? Washington decía que ningún país podría o debía
aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Y todo esto también por politiquería, porque hay cubanos en Estados Unidos, dirigentes que llegan a ser hasta senadores y que tienen esta bandera de impedir que se le dé un trato humanitario al pueblo de Cuba, a su propio pueblo, porque ellos obtienen beneficios. Con esa política se encaraman en los cargos públicos, son diputados, son senadores y son empresarios exitosos y con mucha influencia en Estados Unidos, pero a costa del sufrimiento de todo un pueblo. Entonces, por eso nosotros vamos a hacer gestiones, trámites para buscar un acuerdo. Cuando el presidente Obama se avanzó, hubo un acuerdo, intervino hasta el Papa Francisco, visitó el presidente Obama Cuba, se mantuvieron las cosas en mejores términos. Sin embargo, al cambio con el presidente Trump, esa política de acercamiento retrocedió y fue cuando pusieron a Cuba en la lista de los países terroristas. Imagínense eso, ninguna justificación. A ver, los estudiosos, ¿se puede acusar con elementos, con pruebas a Cuba de promover el terrorismo? No, al contrario, Cuba ha ayudado para la pacificación en Colombia y en otros países. Pero a ver, ¿cuáles son los hechos? Las pruebas, nada, pura carga ideológica, interesada, pura politiquería o política electorera para obtener votos y obtener concesiones. Eso es lo que está sucediendo. Nosotros vamos a buscar convencer, persuadir al gobierno de Estados Unidos de que haya un cambio en esa política, porque es justo. En ese sentido, presidente, vemos una radicalización también, es decir, de la élite política en Estados Unidos, y no solo en el tema de Cuba, es decir, los republicanos seguramente se opondrán o presionarán al gobierno de Biden para que esto no suceda, pero es decir, en el tema migratorio, como usted bien menciona, vemos también una mayor radicalización de los gobernadores, por ejemplo, el de Texas, Greg Abbott, o el de Florida, donde hay muchos cubanos, Ron DeSantis, donde él supuestamente podría ser el sucesor de Trump. Es decir, vemos que conforme se acerca el 24 y la sucesión, hay una radicalización en el discurso antimigrante y racista, ¿no?, de muchos actores políticos en Estados Unidos, presidente. Pues yo creo que le tienen que medir bien, porque cada vez hay más ciudadanos estadounidenses conscientes de que se debe de buscar una política que sustituya lo que fue la doctrina Monroe, que en vez de aplicar una política hegemónica de intervencionismo, se busquen relaciones de cooperación, de desarrollo y de amistad con todos los pueblos. Y cada vez hay más gente que piensa eso. Lo mismo en el tema migratorio. El maltrato a migrantes no se permite. Estados Unidos se convierte en una gran nación por los migrantes. Además, es un doble discurso, porque se van a necesitar trabajadores. Estados Unidos no tiene fuerza de trabajo suficiente, ni Canadá. Y estamos viendo, y eso nos da mucho gusto, y ojalá lo tomen en cuenta estos políticos irreflexivos e irracionales, oportunistas. Estamos viendo que están dando resultados algunas políticas que está llevando a cabo el presidente Biden en materia migratoria. Lo puedo probar. A ver si Marcelo me envía la gráfica sobre flujos migratorios, ¿sí? Porque están dando oportunidad a que los que quieren ir a Estados Unidos puedan, mediante un trámite, obtener una especie de visa de trabajo. Y a partir de que toman esa decisión, miren lo que está pasando. Así venía. Aquí estamos hablando de como de 200,000. Estos son deportados, 250 total. Estos no mexicanos, que es la línea amarilla, esto se incrementó mucho por la migración de hermanos venezolanos, colombianos, ecuatorianos, nicaragüenses, cubanos. Y aquí tomaron la decisión de establecer este mecanismo de becas, de visas temporales. Y miren lo que se produjo. Aún aquí fueron 24,000 visas temporales para
venezolano. Nosotros lo percibimos porque teníamos todo el istmo lleno de hermanos venezolanos y de otros países. Pusimos campamentos con brigadas médicas y se daba alimentación. Al momento que toman esta decisión, pasa esto. Entonces, esto es ordenar el flujo migratorio. Esta es la opción. Entonces, usar de bandera, porque vienen las elecciones, lo migratorio, pues no es más que politiquería. Estos somos nosotros, aquí también estamos bajando. Aquí se debe, aquí están las representantes de las empresas que les pueden decir que ya está escaseando, cuando menos en el sureste y en todos lados, la mano de obra. Hay mucho trabajo en México. Todos los parques industriales que se construyeron el año pasado se ocuparon. Está llegando mucha inversión extranjera y hay afortunadamente oportunidades de empleo. Les voy a dar un dato. No quiero que se generen celos ni sentimientos, porque se está atendiendo a todo el país. A diferencia del periodo neoliberal, el crecimiento solo se daba en algunas regiones, al grado que durante todo el periodo neoliberal la mayoría de los municipios de México perdió población porque solo había empleo en las ciudades fronterizas, en las costas, en algunas ciudades del centro del país, en las grandes ciudades, y en el caso del sureste, solo en Cancún, en el norte de Quintana Roo, ni siquiera en todo Quintana Roo, eran como islas. Entonces ahora lo que estamos buscando es un desarrollo horizontal, porque durante el periodo neoliberal crecía el norte 5%, el centro 2% y el sureste no crecía, es decir, 0 o decrecía. Por eso el promedio nacional era 2, pero todos los estados del sureste, con excepción de Quintana Roo, no crecían. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Quiénes fueron los dos estados del país que más crecieron? Tabasco y Quintana Roo, como 12%. En el caso del empleo, lo mismo. Entonces, por eso la gente, que es nuestro propósito, tiene posibilidad de trabajar, de vivir, de ser feliz, donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas, que es también lo que les planteamos mucho al gobierno de Estados Unidos, que no se puede con muros, militarizando las fronteras, resolver el problema de la migración. Si la gente no va a Estados Unidos por gusto, va por necesidad. Entonces, si se ayuda a Centroamérica, si se ayuda a toda la América Latina, como se hizo con el plan del presidente Kennedy, de la Alianza para el Progreso, pero eso tiene más de 50 años y desde entonces no se invierte nada en América Latina, en el Caribe. Esas son las propuestas que deberían de hacer estos políticos oportunistas, que es muy fácil decir, vamos a militarizar la frontera, vamos a poner muros, buscando el aplauso fácil. Ya no les va a funcionar esa política por dos cosas. Una, porque si hay maltrato a migrantes y en especial a mexicanos, nosotros vamos a llamar a que no se vote por esos partidos y por esos candidatos en ejercicio de nuestras libertades, porque Franklin Delano Roosevelt, ese titán de las libertades, uno de los mejores presidentes que ha habido en Estados Unidos, hablaba de 4 libertades: la libertad de palabra, la libertad de creencia, la libertad de vivir sin miedos ni temores y la libertad de vivir libres de miseria. Eso era Roosevelt. Entonces, no vamos a permitir el maltrato a migrantes, no vamos a permitir el maltrato a mexicanos. Y lo otro que deben de tomar en cuenta estos politiqueros, con todo respeto, es de que en Estados Unidos, como ya lo expresé, hay un movimiento a favor de los derechos humanos. Y les comenté aquí en la visita que vimos con nuestro amigo presidente Biden, una de las cosas que me comentó desde que nos trasladamos del aeropuerto a su hotel es que ya de cada 100 niños que estudian primaria en Estados Unidos, 24 hablan español. Entonces, a los hispanos que trabajan, que viven honradamente en Estados Unidos, no les va a parecer el que se maltrate a paisanos, migrantes que tienen sus mismos orígenes en sentido amplio. Y aplica lo de la canción de Rubén Blades. Vamos a ver cómo le hacemos para estarla transmitiendo desde aquí. No, yo creo que es de Blades o es de René. A ver, búscala, ¿no? Y la ponemos al rato. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. A ver, búscala. Vamos a escucharla, ¿no? Es que es importante el tema, porque sí,
ya estoy viendo, como dice el compañero, ya empezaron, ¿no? A querer agarrar de piñata a los migrantes con su conservadurismo de estos politiqueros, con su conservadurismo de siempre, ¿no? Pero ya cambió la situación y que además nuestros paisanos conozcan cuál es nuestra postura. Le tenemos mucho respeto al presidente Biden, entre otras cosas, porque es el único de los presidentes de Estados Unidos de años recientes que no propuso construir muros. Es el único de los que han habido, republicanos o demócratas, como si fuese una manda. Tenían que construir muros, también como publicidad. Le reconocemos eso y le reconocemos al presidente Biden que no haya redadas. No se ha podido porque hay una oposición fuerte en el Congreso, la regularización de los migrantes, como se ofreció en campaña. Pero cuando menos no hay redadas, no hay maltrato. Eso lo agradecemos mucho. ¿La tienen? A ver, vamos, para que no nos enojemos.
Bueno, ya, adelante. Del corporativo Imagen del Golfo y el que publica el Diario del Istmo y el periódico Imagen de Veracruz. Presidente, durante las últimas semanas se han dado varios casos de jóvenes intoxicados y en algunos casos requiriendo atención hospitalaria en diferentes partes del país por el consumo del clonazepam. Esto debido a un reto que se ha vuelto viral a través de red social TikTok. La empresa dueña del TikTok tiene una versión china, su país de origen, que se llama Douyin. Sin embargo, la diferencia es que en China esta red social, su uso está prohibido para menores de 14 años por un lado y por el otro funciona con un algoritmo diferente que favorece la difusión de contenidos educativos y limita la difusión de contenidos que no contribuyen al mejor desarrollo de la sociedad. Presidente, el Gobierno de México ha considerado establecer normas que obliguen a las diferentes redes sociales que tienen presencia en el país para que transparenten los algoritmos con los que funcionan y evitan que se esté manipulando la difusión de contenidos en un sentido que no sea benéfico para los mexicanos, específicamente para los niños y jóvenes que suelen ser los más vulnerables. Sí, vamos, mañana es la reunión de salud o es... Sí, ¿te parece que nos den una respuesta los responsables de salud, el doctor Alcocer y Hugo López, sobre esto en particular? Okay. Él habló de algo que tiene que ver, bueno, que se está tratando ahora de una droga que estimuló mucho el consumo de fentanilo. Sí. Pero vamos a aprovechar que van a estar para que ellos nos informen sobre esto. Conforme se acercan los tiempos electorales y a partir de que se conocen a los posibles candidatos para sucederle a la presidencia, algunos gobernadores de Morena han hecho público y notorio su preferencia por algunos de ellos o ella. Y más aún, de los 8 estados que en el 2024 eligen a nuevo gobernador, hay algunos gobernadores que muestran sin recato quién es su favorito o favorita para sucederle en el gobierno estatal. Señor presidente, ¿qué opinión le merece y le parece correcto o considera que puede generar señales contrarias a la neutralidad que como funcionarios deberían mantener? Pues yo pienso que deben de manejarse con prudencia y tenerle confianza a la gente, porque va a ser el pueblo el que va a decidir. En el caso de los candidatos que surjan de nuestro movimiento, ya se definió, no puedo yo hablar de esto, pero está en los estatutos. Bueno, Mara es gobernadora de Quintana Roo, muy buena gobernadora, pero antes fue candidata y para ser candidata se sometió a una encuesta, a varias, pero bueno, así fue que surge Mara como candidata. Nadie la impone, no hay dedazo. ¿Quién sabe cómo le van a hacer los del bloque conservador? Si va a ser encuesta, si va a ser un grupo. Ya ven cuánta influencia tiene Claudio X González y los machuchones, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. En el caso del movimiento nuestro, el partido al que yo pertenezco, pero tengo licencia, porque ahora gobierno para todos, pues ahí ya en el estatuto está establecido que es con una encuesta, es un cuestionario que se hace, está aprobado, ya no hablemos que científicamente, técnicamente, que una buena encuesta es el reflejo, es una muestra de lo que está pensando la gente, los ciudadanos. Si se hace una muy buena selección, una muestra y las preguntas que ya sabemos, lo conoces, ¿no? A todos se pone en la lista, si los conocen, qué opinión tienen, buena, mala, regular, si lo consideran honesto, honrado, honradón, como diría el maestro, o corrupto, si está cercano a la gente, si le gustaría o cuál de ellos le gustaría que fuese el candidato, si votaría por él o por ella, y ahí sale quién es quién. Entonces, nadie debe estar pensando, ningún político sensato o auténtico político, en que va a poder manipular. Ya lo de la publicidad, de que vístete de esta manera
y ponte moco de gorila. Ríete, afílate un colmillo que está muy grande, abraza, ¿no?, a la gente. Di estas frases porque les dan hasta los lemas. Yo les aconsejaría a los candidatos que no les hagan caso a los publicistas, no les ayudan. Es que los publicistas no dejan de pertenecer a una élite, no tienen conocimiento de cómo piensa el pueblo y por lo general menosprecian al pueblo. A mí me pasaba, yo llegaba cuando iba a grabar los mensajes y ya me tenían las tarjetas y pues lo que tenía yo que decir. Para empezar, puro tecnicismo, que la gente no entiende. Una jeringonza tecnocrática, ¿no?, que atropella, que atenta contra el lenguaje, contra el castellano. Pero se creen que con eso, con esas palabras técnicas, ¿no?, dan la imagen de sabiondos, ¿no?, si hablan físico, como decían antes. Pues así no los entiende la gente. Pues yo llegaba y veía las tarjetas. ¿Qué digo? Pues lo que les estoy planteando a la gente en las plazas, que no acepten lo que les ofrecen de migajas cuando hay elecciones. Pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. O lo que es cierto, pues en ese entonces, ese avión no lo tiene ni Obama, que por cierto no lo hemos podido vender porque es tan lujoso. Ahora que vino el presidente Biden le pedí que nos ayudara, y aprovecho para recordarle, no está viendo las mañaneras, pero a lo mejor le informan que le mandábamos el avión y que nos mandaran aviones de carga, helicópteros para apagar incendios, que nos ayudara con eso. Me dijo que lo iban a ver, entonces ahí está la posibilidad. Al avión se le está dando mantenimiento constantemente, está en perfectas condiciones. O lo de las despensas que reparten cuando hay elecciones, ¿no?, que decía yo que no aceptaran el frijol con gorgojo. Y esos eran los mensajes, y a la gente, pues eso le llega, porque esa es la realidad. Lo otro es, ¿qué dijo? Pues quién sabe. ¿Y a qué veniste? Pues me trajeron. ¿Y los mítines cómo eran? Muchísima gente, al grado que había carreo, y que si no se apuraban y había sol, cuando terminaba el mitin ya se había salido la mitad de la gente. Y todos comiendo boli o paleta. Así era, ¿no? Entonces, pues que ya no estén pensando en esas cosas, que no desprecien o menosprecien al pueblo, que respeten al pueblo. La gente está más que consciente. México es de los países con menos analfabetismo político en el mundo. Es de los pueblos más conscientes. Tiene una vanguardia de millones de mujeres, de hombres conscientes. Muy difícil de manipular. Y lo estamos viendo. Miren las campañas en radio, en televisión, los periódicos. Nunca se había visto. Ojalá y no entre por aquí, salga por acá. Lo estamos hablando que los ataques al presidente no se daban en la prensa de México desde hace 110 años, cuando menos. Y si no es cierto lo que estoy diciendo, que me desmientan. Desde la época del presidente Madero no se atacaba tanto a un presidente. Todos los medios, la mayoría, diría que cuantitativamente 98% de los medios en contra. Hay periódicos en donde todos los artículos, las caricaturas, programas de radio, todos van escuchando la radio, le cambian y lo mismo. Y era antes la radio la campeona de la libertad. Claro, existen las radios comunitarias y hay otras radios, pero las cadenas, a ver, recuérdame cuáles son las cadenas en donde están los comentaristas más famosos. Radio Fórmula, MBS, todas. ¿Cómo se llama la que era la W? Radiópolis. Vean quiénes son los conductores de todos esos. Todos en contra. Afortunadamente, pues la gente ya no les cree, hay más conciencia, no se deja la gente manipular. Estaba yo viendo ayer, por ejemplo, un periodista del Universal
Salvador García Soto, a ver si está su video, y así diario. No, bueno, ponemos el texto pero no la imagen porque es muy fea, digo, muy dolorosa. Celos, adelante. Dice, imágenes fuertes, se recomienda discreción, como si él fuese muy responsable. Momento exacto de la ejecución del sacerdote Juan Angulo Fonseca, ocurrido en el rancho La Soledad, en la delegación San Francisco de Asís, en el municipio de Atotonilco, Jalisco. Bueno, saca la imagen. Hoy me llamó la atención que en los informes de seguridad no apareció y pregunté. La respuesta es que fue un asunto familiar, penosísimo, pero lo da a conocer como que fuese un ajusticiamiento de una banda. Pero esto es diario. Afortunadamente la gente ya está más consciente. Que por qué le di el águila azteca del presidente Miguel Díaz-Canel, hasta unos pseudos de izquierda son más conservadores que Claudio X González. Claudio es progresista en comparación con ellos. A 7 años de la detención de quien fue gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, algunos municipios veracruzanos han reclamado recursos retenidos durante el sexenio del expolítico priista y han promovido controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reclamarlos. Las controversias acusan al gobierno estatal de no querer pagarlos los adeudos pese a tener los recursos, por lo que se solicitan que sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que haga los descuentos directos al Estado y los entregue a los municipios. Entre los demandantes se encuentran Misantla, Rafael Lucio, Tatatila, Tezuacán, Tlaliscoyán, Chinampa de Gorostiza, Tenampa, Tecolutla, Alto Lucero, Jusique de Ferrer y Soledad Azompa. De acuerdo a lo denunciado por los alcaldes, en algunos casos los recursos fueron transferidos al Estado, quien se ha negado a pagarlos. Los municipios, presidente, estos solicitan su intervención para que se les regrese a cada uno de ellos los recursos que les corresponde. Y finalmente, presidente, quisiera aprovechar la presencia de la secretaria María Luisa Albores para agradecerle la intervención de la clausura de una serie de edificios en Jalisco por corrupción y preguntarle si hay avances sobre el relleno sanitario en Coatzacoalcos, Minatitlán y Nanchitlán. Gracias, presidente. La primera pregunta, hay que ver si ya hay resolución de la Corte y se tiene que cumplir, si se ordena que se devuelvan estos fondos. Aquí la ventaja que tenemos, la garantía, es que por primera vez en mucho tiempo se tiene un gobernador honesto como Cuitlagua García, porque el principal problema de Veracruz durante mucho tiempo fue la deshonestidad de los gobernadores. Eso era lo que impedía avanzar en este estado tan importante de la República. Bueno, más que un estado, una república es Veracruz, pero aquí aplicaba de que era mucho pueblo para tan poco gobierno y mucha corrupción. Entonces ahora es distinto. Cuitlagua es una gente honesta. Nada que ver con los otros, para no hablar de nombres y apellidos. Nada que ver. Entonces si hay esta resolución de la Corte, se va a cumplir, no hay problema. Hay que ver en qué términos viene. Vamos nosotros a investigarlo y vamos a tomar en cuenta lo que estás planteando. Y acerca de lo otro, ¿sí? Como informamos en una mañanera referente a las matas, recordar que son 3 municipios y justo ayer me hizo llegar el gobernador que ya pudo salir en la Gaceta lo que es el decreto de creación de organismo público descentralizado intermunicipal denominado Sistema Intermunicipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Manejos Especiales. Para nosotros era muy importante como federación porque estamos trabajando con 3 municipios. Entonces está Minatitlán, Cozoleacaque y Coatzacoalcos. Entonces era importante, salió el viernes y con esto vamos a avanzar bastante rápido y tendremos en tiempo conforme al cronograma presentado en la mañanera
que el planteamiento era el cierre ordenado e inmediatamente hacer la apertura. Ya con este organismo que tenemos podremos hacer las gestiones consecuentes. De Vallarta también se hizo la parte del operativo, estamos de manera concreta, de manera prácticamente permanente a través de la Profepa, porque sí nos pasa mucho que por la mañana podemos colocar la clausura y por la tarde otra vez vuelve a entrar. Entonces estamos de manera permanente también con Guardia Nacional haciendo ese trabajo y no nos vamos a quitar, sobre todo porque hay edificios donde se dio un permiso para determinados pisos y ellos ya se pasaron de esos pisos, entonces no nos vamos a quitar. De hecho se está viendo desde una manera legal lo que va a pasar con las construcciones que no fueron permitidas y que ellos sí lo hicieron. Es que muchas veces en cuestiones ambientales prefieren pedir perdón que pedir permiso y eso consideramos que no debe de ser válido. Y aprovechando que estamos hablando de Veracruz, ojalá y los jueces nos escuchen porque no han resuelto lo de una torre que hicieron en el malecón de Veracruz, en el centro histórico del malecón de Veracruz, detrás del Faro, donde despachó Venustiano Carranza, donde se firmó la ley agraria, se proclamó esa ley tan importante que le da derecho a los campesinos el 6 de enero de 1915. Bueno, muy cerca de donde se expidieron las leyes de reforma, de donde vivió Benito Juárez, donde firmó las leyes de reforma. Bueno, ahí, por corrupción, sin duda, se dio permiso para hacer un edificio. Imagínense, en el principal puerto del país, ahí está toda la historia de México, un adefesio, y por influencias permitieron la construcción de esa torre. Y el INAH y el gobierno del Estado no han podido. No se trata de que la tiren, pero que la rebanen. Y eso lo pueden hacer, que no afecte un sitio histórico tan importante. Y si no responden, no es amenaza, ni siquiera advertencia. Pero es lo único que podemos hacer. Aunque también en algunos casos hay que presentar denuncias de desafuero cuando cualquier autoridad por corrupción o por influyentismo afecte el interés público, pero cuando menos dar a conocer los nombres de los jueces, los que hicieron esto, y traer Jesús para la próxima, en estos días, traer fotografías para que todo el pueblo de México se entere de todas estas cosas, producto de la corrupción. ¿Cómo van a permitir ser ese edificio ahí? Entonces, no rendirnos. Una propuesta, ¿no? Porque los 3 se quedan para mañana. No digan que sin lista, ya. No afecta en nada. Seguimos trabajando. Muy bien, pues nos vemos mañana. Sí, estamos viendo. Sin lista nada más los 3.